Hola, con este video vamos a continuar lo que empezamos en un video anterior sobre el análisis estilístico de poemas. Comenzamos a desarrollar un modelo de análisis estilístico del poema El lago de Lamartine y todo lo que alcanzamos a contar fue un poco lo que íbamos a hacer, que es la estilística, y hablamos un poco de Lamartine, del romanticismo intimista, y empezamos a hablar del poema El lago. Ahora lo vamos a continuar. El poema que hemos elegido es un ítem clásico de la literatura francesa que ha sido destacado en los estudios críticos por la universalidad de su tema, que es el paso del tiempo, y la representatividad del escrito respecto del movimiento literario romántico. Además, la organización de las ideas y su progresión en el texto, su avance, lo posicionan como un excelente candidato para ejercitar con los alumnos la delimitación de la estructura de los poemas. A esto se le suma que contiene gran cantidad de recursos poéticos. Por ello es muy interesante para hacerlo un modelo de análisis estilístico. Obviamente también se puede hacer muchos otros tipos de análisis e incluso se puede relacionar con otros poemas que dan lugar al tempus fugit, a ese tópico literario del tiempo que huye, el tiempo que pasa rápido, y acá hay algunos ejemplos entre los muchísimos que se pueden usar para comparar con el tratamiento de este tema. Vamos a hablar primero del tema o el tópico. El tema es el tempus fugit irreparabile, horaciano. El tiempo huye de modo irreparable. Bien, estos autores, Lorente Carrillo y Martínez Cuadrado, indican que el poema El lago es una especie de continuación de un poema que lo precede, titulado La Retraite, en el que aparece ya la idea del tiempo, su fugacidad y su poder, y esto se sigue observando en Le Lac, o El lago. En este poema La Retraite, el yo lírico incita al reposo, el cual se erige como una necesidad en el ser humano con el paso de los años. Este tema general se concreta de muy diversas formas en innumerables poemas. En el poema El lago, en particular, el tópico o el tema específico se puede enunciar del siguiente modo. O sea, cuando hablamos de tema en general, como el tiempo pasa. Pero el tópico, que sería la especificación de ese tema, en el lago, es el desconsuelo y la melancolía del yo lírico frente a la fugacidad del tiempo que no conserva el amor, y el pedido a la naturaleza para que resguarde al menos el recuerdo del amor. O sea que, si tenemos que decirle a los alumnos, tienen que distinguir eso, el tema en general, pero cómo se particulariza en el poema es el tópico. Arquitectura del poema. El aspecto formal de la versificación ya ha sido estudiado y eso lo pueden buscar en la bibliografía y es más técnico. Acá lo que vamos a hacer es, observar, para los que quieran lo pueden pausar, que acá está el tipo de rima del poema, sí, pero bueno, es la rima en francés, sí, de los alejandrinos. Para lo que respecta al aula, ¿sí? Podemos indicar que hay 16 cuartetos y podemos dividir esos cuartetos según momentos que se marcan en el sentido del poema. Tenemos la anticipación del tema, que se da en el cuarteto 1, que se anticipa el tema y a través de una pregunta se lo va explicitando. No se puede detener el tiempo para conservar los bellos momentos vividos. En segundo lugar tenemos la evocación del recuerdo de la amada, que va del cuarteto 2 al 5, y es un momento en el que el yo lírico acude al lago como confidente, pues se halla sin la compañía de su amada. Y a lo largo de estos cuartetos recuerda los momentos vividos con ella y añora esa presencia de la amada. El tercer momento es la intervención de la amada, ella es el recuerdo de su voz, que ella que quería detener el momento en ese tiempo feliz, y la expresión de la imposibilidad de ello, junto al consejo de aprovechar el momento y amar porque la vida es efímera. Y por último tenemos la reflexión del poeta, interpelación al tiempo y reflexión sobre la igualdad del paso del tiempo, ya sea con felicidad o adversidad, la imposibilidad de recuperar los momentos, todo esto está marcado ahí los cuartetos que son por si después los quieren mirar, interrogación al tiempo, si va a devolver esos días, y la advocación al lago final, de nuevo, para que conserve el amor y los momentos de felicidad que como recuerdos no son alterados por el tiempo. Y la naturaleza como testigo, cómplice y conservadora del amor. Bien, ¿cuáles son los recursos de estilo en el poema?
Uno de ellos es una interrogación, un procedimiento común en los escritos románticos, que es con lo que se abre el poema, es muy marcador de expresividad. Lo mismo sucede con la exclamación, de la cual se hace uso también bastante en el texto. Ambos recursos se utilizan bastante y son una marca de escritura romántica. La calma, que podrían sugerir los encabalgamientos abundantes, o sea, varias frases que no se terminan hasta el final de la estrofa, que no es que terminan en su verso, sino que continúan hasta el final de la estrofa, y que es algo que caracteriza mucho, se habrán dado en la lectura, es una lectura de frases enteras a lo largo de los cuartetos. Contrasta con la desesperación que manifiestan las interrogaciones. Una cosa pide un ritmo más lento, más continuado, y las interrogaciones y las exclamaciones marcan una cierta una movilidad emocional. Como se ha comentado, todos estos elementos son propios del romanticismo porque está el imperio de los sentimientos, en este caso la nostalgia por los momentos felices idealizados. También hay otros aspectos del romanticismo como la noche, resaltar la noche, la soledad, la mujer amada y el misterio de la fugacidad del tiempo, el misterio en sí. En particular se destaca la identificación del yo lírico con la naturaleza que se aprecia en estos paisajes melancólicos que describe el poeta. Bien, sobre este particular afirman Lorente Castillo y Martínez Cuadrado que la innovación de Lamartine reside en una mirada nueva hacia el mundo sensible del espacio y del paisaje. Eso se aprecia en el lago. El lago aparece como una especie de elemento encantado. En el poema, la atribución de una naturaleza humana, incluso sobrenatural, a los elementos naturales, en particular al lago, se observan expresiones como decirle tu furor, y también toda esta cuestión de éxtasis, de magia, de oasis místico, le da una idea de divinidad o al menos de magia, de lo sobrenatural, ¿sí? También se aprecia en el hecho de que el yo lírico le hable al lago como si fuera una persona, o sea, lo que se llama prosopopeya o personificación. Hay una advocación del otro, pero del otro como ser humano. No podemos extractar todos los vocativos, verbos, pronombres en segunda persona, ponemos un ejemplo nomás, y así cual hora entonces resonabas. Bien, están todos los versos marcados, pues si los quieren buscar. Un procedimiento que contribuye a la fijación temática es la redundancia léxica de las palabras relacionadas con el tiempo, es decir, repetir distintas palabras del campo semántico del tiempo a lo largo del poema. ¿Cuáles son? Instante, año, hora o entonces, ayer, aquellos días, tardes, esta noche, horas, momentos, lo que ha pasado, sempiterno y esta noche. Además de estos recursos léxicos, la utilización del contraste entre los tiempos verbales pasado y presente apoya la concentración temática del poema. Acerca de los tiempos verbales, también se observa que en las últimas estrofas del poema aparecen verbos en subjuntivo en consonancia con los ruegos del yo lírico a la naturaleza. ¿Sí? Viva, viva en los ecos, recuerde, cante. A lo largo de todo el texto lírico, que no puede ser de otra manera, aparece gran cantidad de metáforas puestas de manifiesto por expresiones metafóricas que actúan en los diversos niveles lingüísticos. Una de ellas, ya la dijimos, la personificación o prosopopeya, y otras, por ejemplo, la vida humana como un barco a la deriva, el tiempo como un ave, suspéndela la rápida, no turbes nuestros éxtasis, o tiempo volador, ¿sí? Y bueno, y se pueden buscar muchos más, que eso puede formar parte del trabajo que se haga que haga cada persona con cada poema que analice, pero estos son como ejemplo. Bien. Además de esto, ya sabemos, eso lo he dicho en otros videos, que los puedo dejar en las tarjetas de descripción, espero acordarme, el tema de que la metáfora es un recurso cotidiano, utilizado en muchos niveles, incluso el gramatical, no solo el léxico o el proposicional o el textual, y que este recurso gramatical que opera en el diálogo en la vida cotidiana, se puede analizar todas las sistematizaciones que se hacen en el poema cada vez que los analicemos. Para finalizar el análisis es importante señalar que en el poema hay abundantes subjetivemas, que son aquellas palabras que manifiestan la subjetividad, adjetivos, calificativos, pueden ser algunos verbos, puede ser cualquier clase de palabra que manifieste la actitud del hablante ante lo que dice. Y estas subjetivemas que se aprecian en el poema manifiestan conceptualizaciones del tiempo como cruel,
por un lado, y la amada como angelical. Esa es la valoración que se hace de ellos dos. Y del tiempo tenemos, por ejemplo, esta: deja al dichoso en paz, odioso albor se vive, ¿sí? La palabra odioso. No turbes nuestros éxtasis. Es una persona que turba los éxtasis. Y de la amada tenemos, por ejemplo: y al piélago dormido, al mudo viento, cautivó de repente voz divina, que alguien que cautiva, que tiene voz divina, que tiene dulce acento y que brinda un oasis místico, que genera un oasis místico, el amor de ella. Bueno, como hemos apreciado, en el artículo hemos hecho el análisis estilístico de un poema. Espero que les pueda servir a quienes sean profesores, alumnos o les interese hacer este tipo de abordajes. En el poema El lago tenemos el recuerdo del amor perdido junto al lago, contemplando la naturaleza, y se aprecia la naturaleza como partícipe, amiga, hermana y guardiana del amor, y al tiempo como alguien cruel que pasa y no permite que esa felicidad sea eterna. El poeta siente melancolía por su amada, la recuerda, y eso lo lleva a reflexionar sobre la fugacidad de la vida. A lo largo del poema, el elevado lirismo es logrado por la confluencia de diversos elementos que constituyen las características propias del romanticismo, en especial en su primera etapa. El imperio del corazón, los paisajes teñidos por la melancolía del yo lírico, el día y la noche, luces y sombras, la soledad, la idealización de la amada, que es una mujer ángel, la desazón extrema, en este caso motivada especialmente por la fugacidad del tiempo. Los recursos románticos estructuran el poema: la identificación del yo lírico con la naturaleza por un lado, y el uso de prosodías especiales y subjetivas más que ponen de manifiesto diversos sentimientos y valoraciones. Esto, que creo que no lo había mencionado, es útil señalarlo, que en la revisión de la biografía del autor y del momento histórico, cultural y literario, que dijimos que podían servirnos para la hora de analizar el poema, claramente el romanticismo nos ha ayudado mucho a determinar el funcionamiento del poema, pero también la biografía del autor, porque el poeta ha producido esta obra como duelo por el fallecimiento de su amada Madame Charles, que justamente sería de alguna manera retomada por la amada del poema. Espero que este trabajo les haya servido, que más o menos de una idea. Uno vuela con los tiempos de los videos y no quiero hacerlos largos para que no sean tediosos, pero espero haber dado una pauta más o menos de cómo se puede llegar a abordar el análisis estilístico de un poema. Y les agradezco siempre por estar. Los que quieran pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dar me gusta al video o compartirlo con los demás. Muchas gracias por estar. Que sigan bien. Chau, chau.